sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios los bendiga, amados. Nuestro Dios es bueno, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sea bienvenido a la casa del Señor, cada uno de ustedes, hermanos. Dele la mano al hermano que está a su lado y dígale bienvenido a la casa del Señor, amén. Gloria a Jesús. Este es el mejor lugar donde podemos estar, amén. Gloria a Jesús. Quizás no lo había visto, quizás usted vino un poquito tarde. Este es el mejor momento para darle la bienvenida a su hermano, amén. En la casa del Señor, gloria al Señor, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando deje de saludarse, quisiera que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Gloria al Señor. Que no se nos acabe el gozo, amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 3, cuando lo tiene dice amén. Y vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Si usted sigue la instrucción, vamos a ir bien, y si no, nos vamos a perder. Pero bueno, no nos vamos a perder de la salvación, nos vamos a perder de la lectura, amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 1, versículo 2, después vamos a ir a versículo 7 y versículo 10. ¿Got it? Vamos pues. La palabra de nuestro Señor se lee en el nombre de Jesucristo y dice hacia la letra. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, dice, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, diga arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Váyase al versículo 7. Y al ver, dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. No sé si su Biblia tiene un signo de exaltación ahí. La mía lo tiene, pero es como un grito, ¿no? Le decía, generación de víboras. Luego le hacía una pregunta. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oramos. Señor, Dios mío, hemos alabado tu nombre, Dios mío. Hemos cantado, Dios amado, hemos adorado, Dios mío bendito. Algunos hemos levantado las manos, otros no, Dios mío, pero todos hemos exaltado su nombre. En esta tarde, Señor, que sea su palabra hablando, Dios mío glorioso. Y siempre, Dios mío, le ruego que sea usted tomando mis emociones, Señor, que no sean ellas las que hablen, sino que sea su palabra, Dios mío. Porque si es su palabra nunca, Señor, regresa vacía. Dios mío, no le podemos pedir que la bendiga porque ella es bendita, Señor. Le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que Dios mío, todo estorbo se ha quitado, Señor amado. Padre eterno, todo pensamiento contrario al suyo se ha llevado cautivo a los pies de Cristo, Señor amado, y que la libertad de su Espíritu Santo esté en cada corazón para poder escuchar y poder atender y poder atesorar su palabra. En el nombre de Jesús le damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Puede sentarse, amados. Gloria al Señor. Quiero leer estos mismos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente, por si los hermanos lo tienen. Quiero leer los mismos versículos en la traducción Nueva Traducción Viviente. Amén. Si lo pueden poner, lo vamos a ver ahí. Dice, en esos días, esta versión cambia un poquito. Dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, dice la traducción. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Versículo 7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo,
dice que a él venían a mirarlo bautizar. Los enfrentó y les dice: camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyan de la ira que se acerca? Versículo 10. Ahora mismo, mire cómo Juan usaba esta expresión, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Gloria al Señor, dígame. En aquellos días, dice la Biblia, en los días en los cuales ya iba a comenzar el ministerio de Jesús, aparece este Juan. Mateo lo presenta. Mateo nos presenta a un personaje muy extraordinario. Y este es uno de los personajes que resalta en el Nuevo Testamento antes de que Jesús comenzara su ministerio. Y este Juan, que yo creo que varios días no escuchamos de él aquí en la iglesia, pero está ahí en la Biblia, ¿ok? Los primeros capítulos de Mateo, Lucas, Juan, hablan de él. Y es interesante porque este hombre fue el que nació de Zacarías, el sacerdote, y Elizabeth, ya cuando eran ancianos. Un milagro que usted mira ahí, Lucas lo presenta en su capítulo 1, cómo Dios fue el que proveyó a este hijo a estos dos ancianitos. Y la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 66 que Dios dice que la mano del Señor estaba con él, estaba con Juan, este muchacho o este niño que iba a nacer. Y cuando nosotros miramos a este Juan, el cual usted puede leer en su casa si quiere, Jesús dijo de que nadie, dijo Jesús en el capítulo 7 versículo 28 de Lucas, Jesús dijo que nadie de todos los que habían nacido de mujer había sido más grande que Juan. Este es el profeta más grande porque este fue el que miró la promesa que se había hecho por generaciones y generaciones. Este fue el que bautizó a Jesús. Este fue el que comenzó a preparar el camino que Dios lo había mandado a hacer. Y este hombre llega predicando en el desierto y su mensaje era directo. No, este Juan no andaba con rodeos, ¿verdad? Este Juan no andaba confundiendo la magnesia con la gimnasia, como dijo alguien por ahí, sino que este hombre iba directo al grano, y esto es lo que hacía. Y aparece, por eso es que usted mira el capítulo 3 de Mateo, y usted mira Lucas también cuando comienza el ministerio de Juan, y dice la Biblia que aparece Juan, así como apareció Elías, ¿se acuerdan el capítulo 17 de Primero de Reyes? Así mero, aparece Juan con un mensaje que iba de una vez a decapitar. No andaba con tanta cosa. Y dice la Biblia que apareció a predicar y comenzó a llamarle la atención a la gente, ¿verdad? Porque este hombre venía gritando un mensaje, iba por toda Judea, dice la Nueva Traducción Viviente, iba predicando este mensaje, llamando a la gente al arrepentimiento. Y lo que sucedía era algo curioso, que por más de 400 años, no se había oído palabra de Dios. Por más de 400 años los líderes judíos decían, Dios ha guardado silencio y no ha hablado por ningún lado. Y yo me he preguntado si alguno de los maestros tiene alguna otra respuesta. ¿Por qué es que Dios guardó silencio por 400 años? Oiga, no fueron 40 años. Ni 40 días, fueron 400 años después de que se cierra el libro de Malaquías. La Biblia ya no reporta más profetas. Y entonces llama la atención porque muchos locos habían aparecido, pero este Juan era un poquito más raro. Su manera de vestir, su manera, lo que comía, y dice Mateo que comía langostas, esos saltamontes que andan por ahí brincando, comía miel de oveja y estaba vestido de una forma peculiar. Estaba vestido de cuero de camello y tenía su cinturón alrededor. Quizás estaba todo peludo, todo echado a la desgracia, quizás puede decir usted físicamente. Así sin ofender a Juan. Imagínense que al pastor se le ocurriera traer a Juan a predicar aquí. Pero bueno, No olía bien.
olía a camello, olía feo. Y este Juan es el que venía gritándole a la gente y diciéndole: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces este hombre llamó la atención porque decían: no se ha escuchado una predicación así. Y cuando lo miran, comienzan a preguntarse que quién era. Su mensaje era directo a la yugular. Él iba directo, solamente decía: arrepentíos. Él decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y cuando usted escucha esa palabra, porque el arrepentimiento, la palabra arrepiéntete es bastante popular, ¿verdad? Y muchas veces, y mire, y este es el mensaje del evangelio. Esa palabrita que a usted le causa en vez de risa es el mensaje del evangelio. Y algunas veces solo lo oímos y decimos: ¿qué será eso? Arrepentirse solamente es que, oh, me arrepentí de haberme casado, me arrepentí de haber ido al mall, me arrepentí de haber ido a la playa porque estaba muy caliente, estaba muy frío. No es eso. Y la palabra para ellos, cuando escuchaban arrepentíos, no era solamente escuchar la palabra, sino que tenía una connotación más grande todavía. Quería decirles: ustedes van en una dirección, pero la dirección a la que ustedes van es equivocada. Desen vuelta y regresen al verdadero Dios. Es lo que Dios les estaba diciendo por medio de Juan. Les estaba diciendo que se arrepintieran, que cambiaran de rumbo y regresaran al verdadero camino que habían perdido. El arrepentimiento que Juan venía predicando a los judíos, a los fariseos y a los saduceos y a todo el pueblo de Judá era esta palabrita que les estaba diciendo: ustedes están equivocados en la manera que van. Tienen que darse vuelta y regresar a la verdadera comunión. El arrepentimiento, alguien dijo esta palabra: el llamado al arrepentimiento es importante, decía esta persona, porque el arrepentimiento no es como nosotros lo miramos con sentimientos. El arrepentimiento no es un sentimiento, que usted venga a echarse una gran llorada aquí y al rato salga y vuelva a hacer lo mismo. No, el arrepentimiento trae acción. El arrepentimiento, hermano, trae y acarrea acción. Y esto es lo que Juan estaba diciéndole. No solamente se trata de decir: oh, sí, ¿sabes qué? Me voy a quitar estos aretes y estas cosas de encima y ya soy bien cristiano. No, trae acción, trae realidad, trae algo que salga desde adentro. La primera palabra del evangelio. Por eso es que alguien dijo una vez que el primero que comenzó a predicar el evangelio era Juan, pero pues eso ya es otro rollo, ¿verdad? Pero en realidad la palabra en sí del evangelio era esta palabrita: arrepentíos. Miren, le voy a dar unos datos. Arrepentido fue la primera palabra del evangelio de Juan. Es lo que Juan venía predicando, Juan el Bautista. Arrepentido fue la primera palabra del evangelio de Jesús. Mateo capítulo 4 versículo 17 y Marcos 1, 14 y 15. Jesús comienza predicando y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los apóstoles. Cuando Jesús los manda a predicar, lo primero que ellos decían era: arrepentidos. Marcos capítulo 6 versículo 12. Arrepentidos fue la primera palabra de las instrucciones de la predicación de Jesús a sus discípulos después de su resurrección. Después que Jesús ha resucitado, le dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y la palabra era arrepentidos. Arrepentidos fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón de los cristianos en el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Se acuerda Pedro cuando está predicando? Pedro dice: arrepentíos. Arrepentíos, hermano, fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo a través de su ministerio. El arrepentimiento. Y Juan decía: porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Juan quería, hermano, que la gente supiera que el reino de Dios estaba a la puerta, ya para llegar. Ahí estaba. El mensaje principal, dijo alguien por ahí, esta persona dijo: el mensaje principal de Juan no era: eres pecador, necesitas arrepentirte. Escuche bien.
Ese no era el mensaje de Juan. El mensaje de Juan era, el mensaje principal de Juan era: el rey Mesías viene pronto y necesitas arrepentirte. Esta palabra necesitaba una reacción. Esta noticia necesitaba una reacción. Esta noticia que el rey viene pronto necesitaba una reacción. Porque cuando usted mira el capítulo 3, dice que él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el versículo 3, mira el versículo 3, dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad, enderezad sus sendas. Prepáralo. En ese tiempo, este mensaje, para ustedes este mensaje solamente es una historia que se lee ahí. Pero para este tiempo, para los que estaban escuchando la predicación de Juan, era algo grande que estaba revolucionando la vida de las personas. Porque en este tiempo, acuérdense que no habían carreteras, no habían caminos. Estaba todo, era todo un desastre, según dicen algunos. Y cuando un rey iba a llegar a una ciudad, lo que hacía la gente es que limpiaba la calle de la ciudad para que el rey pudiera pasar. Juan les estaba diciendo, agarrando el mismo simbolismo y diciéndole: arrepentidos. Les estaba diciendo: miren, preparen el camino, prepara tu corazón, prepara tu vida, porque el rey viene pronto. Es lo que Juan estaba haciendo. Preparad el camino. Y dice la Biblia que los líderes de ese tiempo le mandaron a preguntar a Juan, porque como causó curiosidad. Un hombre loco comienza a gritar en el desierto por la orilla del Jordán, diciéndole a la gente que se arrepintiera. Y lo más curioso es que los agarraba y los estaba lavando en el río. Porque eso no era raro para los judíos, ¿ok? Para los hebreos en ese tiempo, a los que Juan estaba predicándole, no era raro el hecho de lavarse antes de entrar a la sinagoga, o antes de ir al templo, o antes de ofrecer un sacrificio. No era raro lavarse. Es más, ahora todavía en las sinagogas que tienen los judíos, usted mira, tienen un lugar donde se lavan cuando encuentran la palabra de Dios en la Biblia y hacen ese ritual. No voy a andar haciendo ustedes eso, ¿verdad? Pero de todas maneras ellos todavía lo tenían. Para ellos no era raro eso, pero era el lavarse. Los judíos creían en ese tiempo, tanto los fariseos como los saduceos, todos ellos creían que cuando un gentil se quería ser judío o quería abrazar la ley mosaica, había que bautizarlo. Porque el gentil estaba lleno de pecados. Pero el pueblo hebreo, no. ¿Sí entendió la situación? Por eso llama la atención. Porque Juan venía predicándole a su pueblo, dice a la región de Judea, a los judíos. Les venía diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y los agarraba y los bautizaba. Y entonces a ellos les llama la atención, porque ellos le habían enseñado al pueblo y le habían dicho: no, ustedes como son hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, todos ustedes están limpios. ¿Qué le parece? Y entonces a ellos les llama la atención esto. Y entonces le mandan a preguntar. Cuando usted mira el libro de Juan capítulo 1, usted ve que le hacen una serie de preguntas. Usted puede leerlo en su casa, ¿ok? Pero esos capítulos son muy interesantes. Le preguntan: ¿eres tú Elías? Porque acuérdense que Malaquías en sus últimos capítulos dijo que Elías había de regresar y debería de venir y predicar y bla, bla, bla y todo eso, ¿ah? Pues ahora los judíos todavía están esperando a Elías, ¿ok? Todavía lo siguen esperando. Bueno, le dijeron: ¿tú eres Elías? Dijo: no. Le dijeron: entonces eres el Mesías. Él dijo: tampoco soy el Mesías. Le dijeron: entonces si no eres el Mesías, eres el profeta que ha de venir, el que se habla en el capítulo 18 de Deuteronomios. Profeta como tú levantaré en medio del pueblo, le dijo Dios a Moisés. Y él dijo: tampoco soy. Y le dijeron: entonces ¿quién eres? Él dijo: yo solamente soy una voz que clama. Yo solamente les dijo: soy una voz que está clamando en el desierto.
Una voz que está llamando a la gente al arrepentimiento verdadero, que traiga acción. Eso es lo que nada más le dijo Juan que era. Ojalá me entienda. ¿Qué son ahora los predicadores? ¿Qué son ahora los pastores? ¿Ah? Son artistas, de alto rango. Oh, yeah. Y es más, le iba a decir más adelante, pero lo voy a decir de una vez para sacarme este clavo de un solo. Es más, hasta se dan el lujo de los evangelistas de llegar tarde a predicar, porque todo el mundo los está esperando. Eso no es importante. Juan estaba diciendo, no importa cómo me vista, no importa cómo me vea, no importa quién sea yo, lo único que soy es solamente el que viene clamando un mensaje, que se arrepientan porque el rey viene pronto. Eso era todo. Nada más tienen que dar acción, tiene que haber una acción. Les decía, yo solo soy el predicador, yo solamente soy el heraldo, yo solamente soy el que debe de levantar la voz y decirle a aquel que está perdido, arrepiéntete, y el que se cree santulón, que también se arrepienta. Que haga acción. Juan estaba diciendo, mira, yo no soy aquel que viene a moverte las emociones. Yo no soy aquel que va a venir a ponerte la mano y a que te revolotees ahí todo. No. Juan venía directo. Necesitamos Juanes en nuestro tiempo. Ojalá me escuchen los evangelistas que tienen chance de hacer esto. Necesitamos Juanes que lleguen temprano al servicio, que alaben a Dios, que levanten la voz, pero que más importante en la reunión sea Cristo y no sea el predicador. Sí, hermano. Tenemos un problema en nuestro tiempo. Tenemos un problema grave. Porque mire, yo quisiera que usted mirara la gravedad del mensaje que Juan llevaba. Juan llegó al lugar donde se debería de adorar a Dios, de verdad. Llegó a mirar allá enfrente de los que estaban, de los que tenían en realidad el verdadero Dios. Y el problema es que cuando Juan mira que van llegando los líderes, les dice generación de víboras. Oiga, está curioso, ¿no? Y cuando usted mira a los comentaristas, Backline y todos ellos, dicen que Juan estaba pensando, como Juan se había creado, que había crecido en el desierto con los esenios, algunos dicen eso así, ahí después le explico quiénes son, pues allá se había creado en el desierto. Ellos dicen que en el desierto de repente comienza a encender el fuego y entonces todos los animales salen huyendo del fuego que viene detrás de ellos. Y estos dicen que Juan se imaginó eso cuando miraba llegar a los fariseos y a los saduceos. Y les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir? Les dice. Es que, hermano, Juan estaba enseñándole alguien dijo, a la iglesia de su tiempo. Le estaba enseñando a la gente de su tiempo. Le estaba diciendo, ustedes están secos espiritualmente. Ustedes no tienen la verdadera relación que Dios había demandado en su palabra. No la tienen, la perdieron. Hermano, mire, ni una sola vez se menciona en la Biblia que Juan haya ido a predicar a Jerusalén. No, dice que iba por la orilla del río, por el desierto, predicándole. Cuando los profetas hacían eso, le estaban mandando un mensaje al pueblo. Le estaban diciendo, mira, así es tu condición. Los estaba lavando en el río Jordán, le estaba diciendo, están podridos. Y se creían los mejores. Los hombres de su tiempo se creían lo mejor. Estaban secos, estaban deplorables. No había nada en ellos. Estaban siguiendo mandamientos de hombres, tradiciones humanas. Y cuando Juan mira venir a los fariseos y a los saduceos, imagínense un ratito.
que estuviera predicando aquí, ¿va? Y ojalá no le cause el problema al pastor aquí, y vinieran entrando todos los líderes de la iglesia, no los líderes de aquí, los líderes de la iglesia, estos grandotes que son intocables, que uno ya no sabe ni saludarlos en inglés o en español, porque ya ni hay lenguas, hay que saludarlos. Pero la cosa es que vinieran entrando y el predicador de repente les diga: generación de vida. Me pone disciplina el pastor hasta que Cristo venga. Y Juan hizo eso. Juan no tenía nada que perder. Bueno, yo no tengo nada que perder tampoco. Juan no tenía nada que perder. Le dije: necesitamos Juanes. La gente estaba siguiendo mandamientos de hombres. Es más, mire, cuando uno mira las características de los fariseos, hermano, ojalá un día usted se ponga a estudiarlo. Los fariseos eran la secta judía más influyente en su tiempo. Habían dos, ¿ok? Los dos más grandes. Estos eran los más influyentes en su época. Los llamaban los separados. A ellos se les llamaba los santos. Fariseos, los líderes, los que dirigían el culto, los más santos. Tenían la doctrina más ortodoxa en su tiempo. Donde quiera, levantaban las manos, oraban, adoraban. Ellos iban al templo, daban ofrendas, diezmaban hasta de las hojas de los palos. Eran buenísimos. Tenían un apego a la ley, que hasta habían inventado mandamientos que Dios no había dicho, pero ellos creían que Dios estaba de acuerdo con ellos. Ojalá me dé a entender con esto. Ellos habían inventado reglas sobre reglas. Tenían la ley de Moisés, pero ellos decían: no, pues la ley dice así, hay que interpretarla de este modo. Es más, tenían 39 mandamientos solamente para el día sábado. Más todos los tomos que escribieron después, que fueron miles y miles. Y ellos decían: y Dios está de acuerdo con nosotros. Mire, así en la Biblia, los fariseos tenían un gran estima a la ley moral y la ley oral de ellos. Eran celosos, sacrificiales, ayunaban 2 veces a la semana. Mire a su hermano que está a su lado. No le pregunte nada porque le va a dar vergüenza, pero no, solo mírelo. Y dígale: a mí se me hace que tú no ayunas. Bueno, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Lucas capítulo 18, versículo 9. Allí ve a usted un fariseo y un publicano orando y le dice: Señor, yo no soy ni como este ladrón. Yo ayuno 2 veces a la semana. Sí. No, ahí dice la Biblia. Ellos decían que ellos estaban libres de pecado. Lucas capítulo 7, versículo 39. También conocían las escrituras, estaban empapados de las escrituras. Pero les dije, inventaban más de lo usual, ¿verdad? Capítulo 23, versículo 2. Jesús dijo: hagan todo lo que ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen. Luego pagaban sus diezmos. Lucas capítulo 18, versículo 12. Ayudaban, hermano, eran buenísimos ayudando. Mateo capítulo 9, versículo 14. Oraban. Mateo 12, 40. Los fariseos eran los primeros en perseguir a Jesús. También hacían eso, porque Jesús les revolucionó el tapete, ¿verdad? Y los atacó. Pero y al final Jesús les dijo que eran hipócritas. Capítulo 23, versículo 15 de Mateo. Estos eran los fariseos. Se llamaban los santos. Que acuérdese, los separados. No había nadie como ellos. Eran los mejores. Llegaban a la oración. Decían: gracias te doy, Señor, por no haberme hecho publicano, por no haberme hecho mujer, ni por verme hecho gentil, sino por verme hecho hombre. Y así predicaban. Luego estaban los saduceos. Estos eran los otros. Los saduceos, todos ellos procedían, la mayoría de ellos eran los que estaban en el liderazgo de Israel. En el tiempo de Juan y en el tiempo de Jesús. La mayoría de ellos eran descendientes de los sacerdotes. Tenían, hermano, ellos se oponían a todo lo sobrenatural. Estos eran para el otro lado.
lo contrario a los fariseos. Ellos negaban la realidad de la resurrección de los muertos. Los saduceos decían, no hay resurrección. Luego también negaban la realidad del castigo eterno. También decían, no hay castigo eterno. Negaban la realidad de una recompensa futura. También decían, no hay recompensa futura. Negaban la existencia de los ángeles. También decían, no hay ángeles. Hechos capítulo 23, versículo 8 dice casi todas esas cosas. Negaban que existieran los milagros, pero sostenían la ley de Moisés. Decían, la ley es sagrada. Se oponían a toda la mayoría de las leyes raras que habían inventado los fariseos, pero sí mantenían todos la ley judía, la ley de Moisés. A estos dos grupos es que Juan les dice, manada de víboras, camada de víboras, porque Amós dice, creo que es Amós o es Oseas, uno de ellos, dice que así como es el pastor, así son las ovejas. Si cuando usted se está durmiendo, voltea a ver al pastor. Si el pastor está durmiendo, pues ya usted ya sabe. No es un tic. Entonces imagínense cómo estaba la realidad del pueblo de Dios en sus días. A estos Juan les estaba diciendo camada de víboras. No había nadie mejor que ellos. ¿Okay? Era lo máximo, eran hermanos lo más extraordinario en su tiempo. Y Juan entonces les está diciendo, ustedes están peor que los gentiles. Ustedes necesitan arrepentirse, necesitan dar frutos de arrepentimiento. A estos es que Juan les dice que el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Juan no les dice, miren, el hacha está puesta en el tronco, pero les dije que tuvieran cuidado no buscar un hacha que estuviera en el tronco, porque Juan les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Le está diciendo, está puesta a la raíz de los líderes, de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, de los misioneros, de todos estos que solamente se están lucrando por el evangelio y en realidad no están predicando la verdadera palabra de Dios. No digan amén, por favor. Esos. Tenemos payasos en los altares. No payasos de esos que se pintan, fuera mejor que se pintaran, ¿verdad? Con una peluca toda rara. No, payasos. Si le pudiera enseñar los videos que usted encuentra, hermano, en las redes sociales, riéndose de las iglesias, porque tenemos payasos en las iglesias que solamente están moviendo la emoción de la gente, pero se les ha olvidado que tienen que enseñarle a la gente a que lea la palabra de Dios y que viva por lo que la palabra de Dios dice. Se nos olvidó, se le olvidó a la iglesia, se le ha olvidado a la iglesia y solamente está viviendo por el sensacionalismo en nuestros días. ¿Qué es esa cosa, hermano? En nuestros días se nos ha olvidado. Mire, mi pastor ponía ahí una fotografía. Dice que el 80% de los cristianos evangélicos no leen la Biblia. ¿Qué le parece? Y los maestros estamos tranquilos porque nadie nos cuestiona. Me duele el corazón, hermano. Me duele el alma al saber de que la iglesia a la cual nosotros día a día tratamos la manera de enseñarle la palabra de Dios, los martes, los domingos, los jueves, hermano, y la iglesia no lee la Biblia. ¿Por qué? Por eso es que todos nos lo tragamos. ¿Verdad que sí? Por eso, hermano, es que vamos por este rumbo, el cual solamente decimos, ay, hoy no sentí nada. Yo creo que el Espíritu de Dios no me quiere ya. Una iglesia que está viviendo por los sentimientos. Si siento, es que estuvo bueno el culto. Pero si no sentí nada, ay, qué aburrido estuvo el predicador. Hay que traer al boricua, pastor, otra vez. ¿Qué le parece eso? Porque cree que tiene que sentir algo.
Pero la vida cristiana no es por sentir, es por fe. La vida cristiana, hermano, es por creerle a Dios. Señor, si te siento, tú estás allí, Señor. Si no sentí nada, tú sigues estando ahí, Señor. Si estoy en el desierto, tú estás ahí, Señor. Si estoy enfermo, ahí estás, Señor. Si estoy llorando, ahí estás, Señor. Si estoy feliz cantando, ahí estás, Señor. Esto es por fe. Y Dios todavía no me ha desechado. Es por fe, hermano. Estamos viviendo un evangelio como Tomás. ¿Se recuerda Tomás? Váyase a Mateo, váyase a Juan capítulo 10, capítulo 20, versículo 24. Este es el evangelio que se está viviendo hoy de sentimiento solamente. Si siento, es que en realidad soy cristiano. Y si no, no. ¿Qué le parece? ¿Ya lo encontró? Los hermanos lo encontraron antes que yo. Capítulo 20, versículo 24. Mire este cuadro, lea este cuadro y piense si usted es de esa forma, ¿ok? No vaya a hacer nada aquí. Piense, mire, dice, pero dice Tomás, esto pasó después que Jesús ya había resucitado, se había presentado a los discípulos, y entonces dice la Biblia, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sabe por qué se le decía Dídimo a Tomás? Algunos decían que porque era gemelo, pero la mayoría, algunos creen, bueno, la mayoría que lo que he leído, tal vez he leído otros, pero dicen de que lo que sucedía era que Tomás era idéntico a Jesús. Bueno, idéntico a Jesús, dice que no estaba allí. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Quién lo está leyendo conmigo? Ojalá lo esté leyendo en la televisión. Y él les dijo, miren lo que les dice, si no viere, dice, en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano, no solamente los dedos, sino que la mano en su costado, ¿qué dijo? Hermano, si yo no siento, no me arrepiento. Hasta que siente, entonces voy a arrepentirme. Si yo no siento, hermano, perdóneme, pero yo no voy a perdonar. Yo no voy a perdonar al que me hizo mal. Hasta que yo sienta algo. Ese no es el evangelio. Yo quiero ver para creer, sentir. Si no siento, esto no es cristianismo. Oiga, hermano, ¿quién le dijo eso? Y luego mire lo que sigue diciendo. Versículo 26. 8 días después, dice la Biblia, estaban otra vez, dice, sus discípulos dentro, y con él, ahí sí estaba Tomás. Ya estaba Tomás ahí. Y estaba Tomás. Y le dice, y llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, ¿verdad? Y mira mis manos. Y dice, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, que le dijo, incrédulo. El evangelio es por creer. Hay algo que a Dios le encanta, hermano, es que usted se acerque a Él con fe. Con fe. ¿Te recuerda la predicación? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si no se acuerda de la predicación, acuérdese de la Biblia. El que se acerca a Dios es necesario que sepa que existe fe. Y viene, entonces le dice, miren lo que dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Y miren lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero mire lo que Jesús dice, bienaventurado, dígale a su hermano que está a su lado, bienaventurado eres, hermano, porque todavía no lo has visto físicamente, pero has creído y sigues creyendo y sigues manteniéndote firme en la roca, no importando lo que esté pasando alrededor. Mire, hermano, por eso es que el verdadero cristiano nadie lo tiene que mover de su lugar. Nadie. Pero hemos creído en un evangelio tan raro, que el cual, hermano, no está basado en la fe en Cristo, sino que está basado en mis emociones,
Está basado en mis hechos. ¿Se recuerda? Vamos de regreso a los saduceos y a los fariseos. Los fariseos decían, hay que ver para creer. ¿Sí o no? Los fariseos y los saduceos decían, no, para que de verdad seas un hijo de Dios, tú tienes que hacer esto, si no, no eres. Es más, eso se siguió arrastrando ya después en la predicación del evangelio, en el libro de los Hechos. Usted lo mira más adelante en el libro de Gálatas. Había un problema grave en eso, porque es difícil creer. Diga, es difícil creer. Es difícil. Pero aquí es donde entra la locura del evangelio. Que nosotros, hermanos, los pueden llamar locos, pero nosotros seguimos creyendo en el verdadero Dios. Mire, yo sigo creyendo en este Dios verdadero. Es que no es solamente por la algarabía. No es solamente eso, hermano. Mire, con todo mi corazón le voy a decir, yo creo, porque yo he vivido en las iglesias pentecostales desde que nací, pues le voy a decir. Lastimosamente pues me perdí de un resto de cosas cuando estaba chamaco, pero en realidad, hermano, toda mi vida me ha encantado la forma como se predica, cómo se vive, no le voy a decir cómo se actúa, sino cómo se vive la vida cristiana, porque creo en esta palabra. Yo creo con todo mi corazón en la manifestación de la gloria de Dios en medio de la iglesia. Sí, Señor, yo creo en eso. Con todo mi corazón se lo digo, pero yo no creo y no estoy de acuerdo en el desorden en medio de la iglesia. Ni yo ni Pablo. Váyase a primera, mejor no vaya, que lo pongan ahí en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios, porque esta es una carta, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39 al 40. Mire estos dos versículos de la Biblia. Primera de Corintios, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 39 y 40. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia. Por lo tanto, le dice, mis amados hermanos, ¿qué les dice? Con todo corazón deseo que deseen profetizar, con todo corazón deseen profetizar. Y le dice, y no prohíban que se hablen lenguas. Pero mire lo que les dice. Pero asegúrense, líderes, asegúrense de que todo se haga, que dice, con forma apropiada y en orden. Ojalá no me apedree como a Juan, pero le voy a decir una cosa. Yo, hermano, no estoy de acuerdo cuando en una iglesia se le da más vuelta y se le da más cuerda al relajo que a la palabra de Dios. Y no me vaya a decir, ay, hermano, esa es blasfemia con el Espíritu Santo. No, es verdad. Es que estamos como la iglesia de Corinto, hermano, que unos hacían una cosa y otra. Mire, le voy a dejar de tarea, léase el capítulo 14 de Primera de Corintios. Había un desorden en medio de la iglesia y Pablo tiene que decirle, no, tienen que ser ordenados. Pablo le dice allí a la iglesia, mira, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Qué es esa cosa que me va a decir que usted no puede controlarse? Es como yo tenía un hermano borracho, bueno, tengo por ahí uno todavía, que es medio borracho, que decía, yo no me acuerdo qué hice ayer. Mentiras. Son mentiras, hermano. No. Es que no es así la cosa. Tenemos que ser serios en lo que viene siendo en el servicio al Señor. Bueno, así más o menos estaba la iglesia o estaba el pueblo de Israel, solamente dirigiéndose por un lado, haciendo lo que ellos creían que era. Oiga, hay que tener cuidado. Tengamos cuidado con esto. Yo no estoy de acuerdo en iglesias donde una hermana comienza, o un hermano, quien sea, comienza a hablar en lenguas. Y yo no estoy diciendo que no esté de acuerdo en que no hablen en lengua, hablen en lengua todo lo que quiera, pero en su debido tiempo. Cuando es la hora de la palabra del Señor, es la hora de escuchar a Dios. Pero ni el pastor ni los líderes tienen valor de decirle, hermana, guarde silencio, pues se puede ir o se puede herir. Imagínense si le dijera como Juan le decía a los saduceos y a los fariseos. Ay, hermano, estaríamos solos. ¿Quién le dijo a usted
que solo por el hecho de que usted le diga a una persona que guarde silencio, se va a herir espiritualmente. Entonces es que eso no era verdad. No es. No, el evangelio es seriedad. Y este es el problema. Los fariseos y los saduceos le habían enseñado a la gente de una forma. Les habían enseñado esta forma ritualista de que estaban bien. Y entonces cuando Juan viene y les dice, ustedes están llenos de pecado, y les dice, arrepiéntanse porque están yendo mal, no les gustó. No les gustaba. Y Juan tiene que decirles que hicieran acciones. La iglesia en nuestros días está amando el sensacionalismo antes que la palabra de Dios. Está amando más el deseo de cómo se siente que la palabra de Dios. Hermano, no solamente nosotros, la iglesia, la gente que va a escuchar algún día, si es que no lo llegan a cortar esto, déjeme decirle, si no volvemos a la palabra de Dios, vamos de picada. No le voy a decir que no se va a ir al cielo, pero oiga, va a llegar perdido al cielo. Va a llegar pensando que tiene que encontrarse a Pedro para que le abra la puerta. Yo creo que algunos piensan todavía eso, ¿ah? Que están esperando a mirar a un Pedro con la barba grande que se parezca al hermano Saúl, pero con un poquito más blanca como la de César, y que entonces que le abra la puerta para poder entrar. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Esos son inventos de los hombres. ¿Sabe qué está haciendo la iglesia? La iglesia, le dije, ama a esta gente que les mueve el tapete, ¿verdad? ¿Qué tenemos hoy? Hablando en serio, sí. Ya, sí, en serio. ¿Qué tenemos hoy en los altares? ¿Qué tenemos, hermano? ¿Usted los ha visto? Tenemos. Y una vez le dije, yo no soy muy legalista que se diga por el estilo, ¿ok? Pero hay cosas que como que se pasan, ¿ah? Hoy tenemos el altar del Señor como una discoteca. Humo por todos lados que representan la Shekinah de Dios. Árboles en el altar porque representan el Edén. Bailarines en los altares porque hay que danzar para el Señor. Eso no es el evangelio. Estamos solamente adornando a la gente para que esté tranquila, gozosa y que todo se llene. ¿Sí? Estamos así, ¿eh? Estamos en esos rituales en los cuales la Biblia no dice que debe ser así. La palabra de Dios nos manda a nosotros a vivir como Dios dice que vivamos. Ojalá me haya entendido. Mire, los fariseos y los saduceos decían, nadie puede ser un verdadero hijo de Dios si no es como nosotros. Los fariseos decían, nadie puede traer un mensaje si no lo trae como nosotros lo entendemos o nosotros lo hemos dado. Tiene que ser así. Uno de los ancianos de la iglesia un día estaba predicando, el hermano Jaime, estaba predicando y dijo de que hay gente en las iglesias que quieren que los demás sean como él es. No se puede. Tenemos que ser como la palabra de Dios nos manda que seamos. Una iglesia, hermano, en la cual se respete, se honre la palabra de Dios, se le dé importancia. Que no importa que si sienta o no sienta, levante las manos y adore a Dios. No importa si no quiere darle aleluya, gloria a Dios, déselo, hermano, porque necesitamos esa actitud de David. ¿Se recuerda David? David decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Le estaba diciendo, no importa si no siente adorar, tú adora. Eso es lo que, hermano, y comenzar a vivir el verdadero evangelio. ¿Quién le ha enseñado a la iglesia, hermano? Yo estoy preocupado y le tengo una pregunta al evangelista de la iglesia. ¿Quién le enseñó a los evangelistas a llegar tarde a los cultos? Porque aquí han venido unos cuantos, todos, la mayoría llegan tarde.
No, no entiendo. Explíqueme por favor un día de esto, porque me he pasado como 20 años en la iglesia y no entiendo todavía. No me vaya a decir que se están comparando a Samuel, ¿verdad? Cuando le llevó el mensaje a Saúl, porque ahí sí estamos mal. La palabra de Dios dice que su palabra nunca llega tarde, ¿sí o no? Para ser bíblicos. Yo no sé quién le ha enseñado a los evangelistas a que piensen que solo ellos llevan la unción a una iglesia. No, la unción de Dios está aquí, hermano. La unción de Dios está en medio de usted. Mire, la unción de Dios está en su vida, está en su corazón, ahí está. Sí, Señor. ¿Qué le pasa? Pero yo, perdón, no es que esté criticando, pero es que me he preguntado eso. Como tengo estas preguntas y en veces quiero hacerlas, pero el hermano no llega muy temprano. No, just kidding. Entonces, yo quiero saber esto. ¿Quién le enseñó a los profetas a comenzar a decir Dios dice y Dios no dijo? ¿Sabe qué hacen los profetas de nuestro tiempo? ¿Quieren saber qué hacen? Le dicen, le profetizan a uno, así como a mí, ¿verdad? Que tengo unas libras de más. Me dicen, el Señor dice que para el próximo año ya han bajado las libras. Y lo que pasa es que agarro más. Y entonces le digo, hermano, ¿qué pasó con la profecía? Y me dice, no, es que usted no puso de su parte. Hermano, los profetas de la Biblia decían y así Dios lo hacía. Sí, eso es lo que yo conozco en la Biblia. Hasta el mismo Pablo se recuerda que se aventó una su medio incredulidades en algunos cuando aquellas mujeres le profetizaron y le dijeron, mira, te van a amarrar en Jerusalén. Bueno, le dijeron que con el cincho, pero lo amarraron con cadenas. Y Pablo que dijo, que sea lo que sea. Y exacto, llegó, pum, lo amarraron. Sí. ¿Quién le dijo? Se recuerda de esa, dicen algunos que era una hermana, pero voy a decir que era un profeta. El profeta que iba profetizando en medio de la iglesia con los ojos cerrados y comenzaba a profetizar. Todo el que encontraba lo agarraba y el Señor dice así y comenzaba a decirle, ¿va? Y al final llegó al frente y estaba allí una persona, llegó y le puso la mano y le decía, dice el Señor, que varón va a ser, que varón va a ser. Y era un hermano el que estaba y él creía que era una mujer que estaba embarazada. Oiga, profetas mentirosos, que Dios ya no les revela nada por la misma razón, porque Dios no dijo y no dicen, Dios no dijo y ellos dicen Dios dijo. Profetas que profetizan mentira, hermano, pastores que no le están dando un buen alimento a la iglesia, por eso las ovejas están todas raquíticas. De verdad, espiritualmente. Un buen alimento es su palabra. Pero, ¿cómo es que qué es lo que está pasando en nuestros días? Nos hemos olvidado. ¿Saben qué la conclusión que yo llegué al final de todo el rollo? Llegué a la conclusión de que no estamos leyendo la Biblia. Porque cuando el cristiano lee la Biblia, está bien afianzado. Cuando los evangelistas leen la Biblia, saben lo que en realidad la Biblia dice. Cuando los maestros leen la Biblia, hermano, saben lo que están diciendo. Porque se dan cuenta de que por cada palabra que digan Dios los va a juzgar. Cuando el profeta lee la Biblia, sabe que Dios le va a demandar cada palabra que diga y que no se cumpla. Y por eso es que ojalá me escuchen, o ojalá alguien me oiga, pero yo sí siempre he dicho y lo mantengo, que si un día me profetiza, asegúrese que Dios le haya dicho. Porque a mí no me va a interesar si usted se va a sentir mal después, pero si usted me lo dice en público le voy a reclamar. Por eso muchos no me quieren, ¿va? Bueno, no me importa, está bien. Pero de todas maneras, hermano, ¿quién les ha dicho de que el evangelio se debe vivir como una persona lo vive en específico? No, se debe de vivir como dice la palabra del Señor. Ay, que hermanos, es que esto es básico. Y entonces te puedes preguntar, entonces, ¿qué hacemos? Fácil, arrepiéntase.
Regresemos al verdadero camino. Regresemos a leer la palabra de Dios. Regresemos, hermano, a rumiar esa palabra, a llenarnos de ella. Que nadie nos dé, hermano, atol con el dedo, como alguien dijo por ahí, no sé si es mala la expresión, pero hermano, que nadie nos esté engañando, sino que leamos su palabra y entonces vamos a poder mantenernos firmes. Sí. Tenemos en nuestras iglesias cristianos que señalan a todo mundo, ¿eh? Necesitamos arrepentirnos. Tenemos en nuestras iglesias, tanto los que me están oyendo como los de la casa, gente chismosa en medio de la iglesia. Necesitamos arrepentirnos y volver al camino verdadero. Párate en el camino, le dijo Jeremías al pueblo. Examínate. Tú puedes examinarte solo. Nadie te tiene que examinar. Tú tienes que hacerlo solo. ¿Quién les dijo, hermano? Mire, me llama la atención a mí, pero yo he visto en iglesias que en vez de ir para adelante, van de retroceso. Y ojalá no me malentiendan en esto. Pero yo no soy tan legalista que se diga, pero yo he visto en iglesias cuando hay hermanos y hermanas, bueno, hermanos, los hermanos no creo que sean vestidos como mujer, va, pero hay hermanas que dicen, hermano, mire, yo antes ya no me ponía pantalones, dejé de ponerme pantalones un tiempo, pero después volví a caer. Ahora son pantalones cristianos. Sí, fácil, ¿va? Bueno. Ahora son aretes cristianos. ¿Sí o no? Orificios cristianos. No aretes, orificios. Porque los aretes no, el orificio, el hoyo por todos lados. Cristianos. Sí. ¿Qué le parece? Ojalá me siga amando, ¿ah? De verdad. Y todo lo cristianizamos. Entonces estamos bien. Íbamos bien. De repente nos desviamos. Lo mismo le pasó a Israel. Dios lo comenzó a llamar. El evangelio es sencillo. Y déjame decirle esto. Nunca se quite algo de encima a usted porque alguien le diga que se lo quite. No lo haga. Nunca se quite algo de encima que usted usa pantalones, si usa aretes, si usa una peluca, lo que sea. Si a mí no me cae bien, no se lo quite porque yo le diga. Porque cuando yo no esté, se lo va a volver a poner. Hermano, mire, ha habido madrugadas y ¿para qué le voy a decir? Yo he ido con el Señor, le digo, Señor, en realidad me quieres así como estoy, porque como esto es por fe, va, y le digo, Señor, mira, perdóname, pero estoy un poquito pasado de peso y tu palabra dice que yo soy el templo de tu espíritu. Y me comienzo a dar golpes de pecho. No, just kidding. Pero te estoy diciendo, Señor, ayúdame. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo es un verdadero cristiano, Señor? Y entonces me acuerdo de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esto es lo que debe de haber en un verdadero cristiano. En un verdadero cristiano debe de haber el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la Biblia dice que de todo eso, encima de eso no hay ley. No hay nada. El verdadero cristiano, hermano, es esto. Y Juan llega donde los saduceos, los fariseos, los que se creían la última Coca-Cola del desierto, les dice Juan, ustedes son una manada de víboras. Y les dijo, arrepiéntanse, regresen. Porque, hermano, hablando seriamente, usted sabe de qué pata cojea. ¿Sí o no? Usted no ande viendo mis defectos. Mírese los suyos primero. Deje de andar señalando a los demás. Primero, cuando vaya a mirar al otro, diga, Señor. Por eso es que doy gracias por la gracia de Cristo. ¿Sabe por qué razón? Porque cada vez que pienso señalar a alguien, me acuerdo de mí.
la paciencia, el amor que Dios ha tenido. Me acuerdo de mí y le digo: gracias, Señor. Gracias porque me salvaste, gracias porque me mantienes salvo y gracias porque me vas a llevar un día contigo. Cuando yo pienso señalar a alguien porque llegan los pensamientos, me miro a mí y miro lo podrido que yo estaría si Cristo no estuviera allí, si un día no me hubiera alcanzado. Pero la iglesia, hermano, se ha desviado y ha ido por el camino donde no debe ir, o está yendo por donde no debería de ir. Y Dios le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Haz las primeras obras. Mira lo que hacías antes. No vivas del pasado, pero recuérdate que así es como yo te quería. Se recuerda como Dios, cuando usted comenzó el evangelio, se recuerda, hermano. No le voy a decir que sea lo mismo, porque un día le dije a mi pastor me dijo: hermano, ¿por qué es que ahora ya llegamos tarde? ¿Y por qué es que ahora nos cansamos? Le dije: pues en realidad yo me vi en el espejo y ya estoy más viejo. Y por eso en veces me quedo dormido en el altar, porque el cansancio ya me alcanza. Pero en realidad, ¿cómo? Mi hermano, este es de reflexionar. Los fariseos y los saduceos se creían lo máximo, porque ellos decían: así es como Dios me quiere. ¿Será que en realidad así Dios me quiere? ¿Será? No estoy hablando de salvación, estoy hablando de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? Usted la conoce. En realidad usted la conoce. No sé si los hermanos quieren pasar, pero los músicos, si usted quiere ponerse de pie, póngase de pie. Usted conoce su relación con Dios. No puedo volver a tener 20 años otra vez. Pero mi Dios nunca cambia. Y Él siempre está con los brazos abiertos. ¿Cómo está su relación con Dios? A mí muchos me pueden señalar y decir de que no soy un hombre muy espiritual, porque en veces estoy muy cansado y no puedo venir a las vigilias. Y hay veces que estoy en la escuela y estoy estudiando. Y muchos pueden señalarme y pueden decir lo que sea. Pero mi fe no está puesta en eso. Mi fe está puesta en el consumador de todas las cosas. A mí, hermano, no me afecta eso. No. Pero tampoco voy a dejar que usted peque por eso, ¿verdad? Pero a mí no me afecta eso. El que me señale, eso a mí no me afecta. No. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y que Él es el que me va a dar el galardón un día. Mire, lea la historia de Juan el Bautista. Pero mire los líderes que estaban alrededor. Estaban predicando un mensaje light, un mensaje dietético, diciéndole a la gente: ahí vas bien, sigue por ahí, solamente sé como yo soy. No, sea como Cristo es. ¿Quiere cerrar sus ojos conmigo un momento? David un día le dijo al Señor: examíname. David fue delante de Dios y le dijo: júzgame tú. Examíname allá adentro. Puedes decirle al Señor: examíname, Señor. Porque muchas veces, Señor, hemos callado cuando tú dices: habla.
Perdóname, Señor, examina mi corazón, porque muchas veces he deseado levantar mis manos cuando he estado triste y lleno de preocupaciones, pero no lo he hecho, Señor, porque alguien más me dijo que tenía que sentir un escalofrío, pero tú estabas ahí. Cuando ya no he podido más, Señor, y ese día en el cual no podía tomar una decisión correcta, tú estabas allí, Señor, y aún sigues aquí, Señor. Cuando mis labios se han abierto para hablar tu palabra, tú estás ahí, Señor. Pero cuando he estado parado, Dios mío, allá en una silla, allí tú has estado, Señor. Cuando he estado allá afuera, Dios mío, en el parqueo, cuando he estado en la escuela, Señor amado, donde quiera, en mi trabajo, allí tú has estado, Señor. Y me has tomado de tu mano. Señor, ayúdanos a volvernos al verdadero evangelio. Un evangelio, Señor, que cambia vida, Dios mío. Este evangelio, Señor, que rompe, Dios mío, las cadenas. Ese verdadero evangelio, Padre, el cual, Dios mío, alcanza hasta el más perdido, Señor, y lo vuelve en una nueva criatura, Señor amado. Ayúdanos a volver a este evangelio, el cual, Padre eterno, está, Dios mío, plasmado en tu palabra, Señor, que puede tomar una prostituta, Dios mío, y convertirla en una sierva tuya, Señor. El cual puede tomar un drogadicto, Dios mío, como yo, Señor amado, y transformarlo en un predicador, Señor. El cual puede tomar un borracho, Dios mío, glorioso, y cambiarle el corazón, Dios mío, y limpiarlo por completo, sin necesidad de un médico, Señor. El cual puede agarrar un loco, Dios mío bendito, que tal vez el psiquiatra, Dios mío, ha dicho que ya no tiene solución, y cambiarlo en un verdadero hombre, Señor. Ah, Señor, en ese evangelio, el evangelio de poder, Dios mío, el cual, Dios mío, glorioso, eterno, puede transformar esta humanidad, Señor amado. No es un evangelio ficticio, Señor. No es un evangelio de pantalla, Dios mío, glorioso, el cual, Padre eterno, se están mordiendo los pastores, los maestros, Señor amado, que los bautistas, que Dios mío glorioso, que los pentecostales, Señor amado, que Dios mío glorioso, que el Dios mío glorioso eterno, Dios mío, tantas religiones, tantas ideas, Padre eterno glorioso del cielo. Se nos olvidó, Señor amado, se nos ha olvidado que debemos de proclamar este evangelio. El evangelio, Señor, Padre eterno del cielo, porque el juicio, Dios mío, viene pronto, Señor amado. Y Dios mío glorioso, como tu palabra dice, Señor, ese juicio va a comenzar por casa. Señor, tu palabra dice, Dios mío, que el hacha está puesta, Dios mío, a la raíz de los árboles. Dios mío, para arrancar desde el tronco, Señor. Ayúdanos a vivir un verdadero evangelio, Señor, el cual, mi Dios glorioso, pueda llevarle la gloria y la alabanza solamente a usted. Un evangelio, Señor bendito, el cual, Padre eterno glorioso, sea el que está en su palabra, sin alteraciones, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra como me dijiste que la diera, Dios mío. Que Dios mío, sea ella haciendo la obra, Padre, para la que tú la has enviado. Gracias, Señor, mi Dios, te doy por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.